Bueno, hoy vamos a comentar, ¿verdad?, sobre el tema de la examinación, de cuando una persona que en teoría ha sido salvada, ¿verdad?, por Jesucristo en la cruz del Calvario, cosa la cual no es algo que tengamos que tener en teoría, en ninguna teoría, sino que es la verdad, pero que me refiero a que esa persona haya creído, ¿verdad?, este suceso, ¿no?, histórico. Em, Tenemos, ¿verdad?, en cuanto al tema de examinarse, de que un salvado, como dice Dios en 2 Corintios 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Vale? Reprobar, ¿qué significa? Significa suspender, significa no llegar hasta cierto, ¿verdad?, cumplimiento, hasta cierta nota, hasta cierto punto. Y como estamos hablando de un tema de fe, ¿verdad?, porque dice que nos examinemos si estamos en la fe, entonces aquí Jesús nos está hablando de si estamos reprobados, si realmente llegamos a ese punto, ¿verdad?, en donde tenemos esa fe, esa certeza, esa, ¿verdad?, convicción en nuestros pensamientos sobre lo que hizo Él en la cruz de Calvario, ¿no?, sobre qué fue lo que sucedió. Tenemos que tener en cuenta entonces que lo que nos quiere decir Jesucristo en este pasaje es, a la hora de examinarse, cómo uno se tiene que examinar. Porque si uno se quiere examinar, por ejemplo, diciendo: oh, pues yo pues estoy yendo cada fin de semana, ¿verdad?, a misa o a la congregación, me estoy llevando muy bien, me estoy apartando del pecado, estoy leyendo la Biblia, eso no significa ni muchísimo menos que por hacer eso, tú te vayas al cielo cuando te mueras, o que seas una persona salvada. ¿Mm? Es tan simple como eso, ¿no? Tú mismo te tienes que examinar. Pero entonces, ¿de qué forma te tienes que examinar? Porque si tú no te puedes examinar viéndote lo que tú haces cada día, cómo te comportas, que si hablas con Dios, si oras, ¿no? Si eso no sirve para nada, ¿qué es lo que sí sirve? Pues lo que dice Dios tocante al tema de la fe. Uno, para ser salvo, tiene que tener fe, tiene que tener certeza. En este caso, el Evangelio no necesita nada más, ni tiene que hacer nada más. No tiene que dejar de hacer nada, ni hacer nada, ¿verdad?, para entrar por la puerta estrecha. ¿Eh? Tenemos en Mateo 7, versículo 22 al 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenemos que estas personas, al igual que tú, ¿no? Y digo tú por referirme a alguien, porque seguramente te pasa a ti, o a lo mejor no, pero es lo más probable. Sientes que estás con Dios, que haces cosas, ¿verdad?, que son pro Cristo, ¿eh? Que tienes una vida que va acorde a lo que dice Cristo. Pero que tú, por ejemplo, intentes ser futbolista profesional y seas muy bueno jugando al fútbol, no significa que has entrado a un equipo profesional. A lo mejor ni siquiera te han fichado. Y tu problema es que realmente crees que te han fichado. O sea, tu problema es que crees que realmente estás con Cristo, por mucho que, ¿verdad?, por hacer una similitud con cualquier deporte, eres muy bueno en ese deporte, no significa que estés en ningún club profesional. También, al igual con Cristo, puedes ser muy bueno haciendo cosas para Cristo, creyendo que estás con Cristo, orando, haciendo cosas, y realmente no has entrado a ningún club profesional, a ningún, ¿verdad? No has entrado en Cristo aún. ¿Y eso cómo es posible? Porque la manera de entrar no es hacer ni dejar de hacer, sino, vamos a ver ahora, en este pasaje nos lo dice claramente, Mateo 7, versículo 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice que entremos. Ahora, vale, tú quieres entrar, yo quiero entrar, ¿cómo se entra? Por esta puerta estrecha, ¿cómo se entra a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Muchos son los que entran, ¿verdad? Fijemos lo que dice, está aquí hablando de la puerta ancha. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿verdad?
Entonces, em, respecto a hallar, primero para entrar, ¿verdad? A Cristo, tienes que hallar cómo entrar. La manera de entrar, como dice bien Cristo, pues durante toda la Escritura, en muchísimos pasajes, por ejemplo, tenemos en Juan 5:25, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿Cómo se puede entrar? Preguntaréis vosotros. Oyendo a Cristo. ¿Cómo que oyendo a Cristo? Claro, o sea, por ejemplo, ahora me estáis oyendo a mí. O pongamos que ni siquiera me oigáis a mí. Oíd a vuestro mejor amigo, por ejemplo. Pongamos que se llama Nicolás, ¿vale? Pues Nicolás os dice, no sé, pongamos que te llamas Laura, por ejemplo. Oh, Laura, pues hoy fui al bar a comerme unas patatas, por ejemplo. O fui al bar a comerme unas patatas. Y tú oyes a Nicolás, que eres Laura, oyes a Nicolás, y pues le has oído. ¿Qué? ¿Hace falta hacer algo más? No, o sea, le has oído, ya sabes a dónde ha ido Nicolás, porque, bueno, pues confías en Nicolás y sabes que Nicolás ha dicho eso. Por ende, ya el creer ya viene solo, no hace falta que intentes hacer ningún esfuerzo por creer lo que te dice Nicolás, porque ya te crees automáticamente lo que te dice Nicolás. Es tan simple como eso. Si tu profesor, por ejemplo, te dice que has suspendido un examen, pues ya sabes que has suspendido el examen, no hace falta hacer nada. Lo mismo sucede con Cristo. Cuando alguien a ti te dice lo que es el Evangelio, cuando alguien a ti te dice esto, pueden suceder dos cosas. O que no tengas que hacer nada, literalmente, porque pues ya te ha entrado solo el Evangelio y ya eres salvo. O a lo mejor sí, ahí sí que tienes que hacer algo, porque no te has creído el Evangelio y tienes que hacer ese esfuerzo de cambiar tu mente para poder creerlo. ¿eh? Ahora, las palabras que os voy a decir son duras, obviamente, pero se tienen que poder creer. A quien le pueda entrar bien y a quien no le pueda entrar, pues mal. Pero bueno, es por eso que aquí hoy vamos a dar todas las facilidades para que la palabra, para que la verdad de Cristo os pueda entrar. ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad de Cristo? La verdad de Cristo, lo que sucedió, la noticia que... ¿Qué es lo que pasó hace ya, ¿verdad? 2000 años. Que Cristo vino y fue el que murió por tus pecados. O sea, eso significa que Él fue el condenado en vez de ti por tus pecados, que Él fue al infierno en vez de ti, que Él se quedó sin Dios por toda la eternidad en vez de ti, y que por eso tus pecados en ninguna manera te condenan, y eso significa que no, jamás, por mucho que ahora te pongas a pecar y hagas 10.000 pecados, o por mucho que no lo hagas, eso da igual, ningún pecado te va a condenar jamás. Y a no ser que tú creas esto, entonces tú no estás creyendo la verdad, porque como fue Cristo el condenado por tus pecados, entonces tú no lo eres ni lo serás jamás. Porque si tú fueres condenado por un solo pecado tuyo, entonces, ¿verdad? Da igual que Cristo haya muerto por 1.000.000 de pecados tuyos, que solo uno te va a llevar al infierno. Por eso Cristo se ocupó de todos tus pecados, todos absolutamente. ¿Verdad? Ahora, pero esto es muy duro, entonces si yo me llevo mal y hago un montón de cosas mal, entonces me voy al cielo igualmente. No, esto no lo puedo creer. Bueno, por eso te vamos a tener que dar argumentos para que tú puedas creer esta verdad de entrar en Cristo. ¿Por qué tú, si eres un descarado, vas a entrar en Cristo igualmente, aunque no te digo que seas un descarado, ¿verdad?, a la hora de pecar o de hacer cosas malvadas, si no te digo que igualmente vas a entrar en Cristo? Es opción tuya el ser descarado o no. ¿Pero por qué, aunque lo seas, vas a entrar en Cristo igualmente? Muy simple. Porque Cristo fue el que fue condenado por todos y cada uno de tus pecados. Si se hubiese dejado uno, entonces tú serías el condenado. Por eso, como Cristo se ocupó de todos, entonces tú no tienes que pagar ninguna condena por tus pecados y entonces tú no vas a ir al infierno, sino al cielo. O si no, ¿cómo pensabas salvarte? Así de simple, ¿verdad? Ahora, apoyando estos argumentos en la Escritura, ¿verdad? Muy simple. La Escritura dice que somos salvos por la fe, no por la ley, ¿verdad? Por la fe, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe, por poner un ejemplo. La Escritura no dice que nos tengamos que arrepentir de nuestros pecados para ser salvos, sino que dice que simplemente nos tenemos que arrepentir, lo cual significa que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si tú cambias tu manera de pensar y piensas que efectivamente, como lo eres una persona malvada, todos tenemos deseos egoístas, hacemos cosas que están mal, no propiamente somos personas perfectas, no propiamente somos personas buenas, ni que podamos llegar a un estatus moral
indecente, inhumano, como el que tiene Dios, porque justamente es otra persona muy distinta que es Dios, entonces pues tú vas a poder tener en cuenta que sí, efectivamente, pues soy hablando claro y con malas palabras, bueno, o no con malas palabras, soy un humano pues, directamente que no sirve para nada en el sentido moral, no voy a poder cumplir nunca ningún sentido moral, ¿verdad? Bueno, puedo hacer cosas buenas, pero jamás podré llegar a ser Superman en el sentido moral, jamás podré llegar a ser, no sé, alguien merecedor del Premio Nobel de la Paz, por poner ejemplo, ni siquiera el que lo ha ganado tampoco lo ha sido, porque también ha tenido pues deseos, pensamientos, acciones malvadas, y por ende tienes que tener en cuenta que pues no te mereces el cielo, como dice Dios, lo que te mereces es la muerte, la paga del pecado es la muerte, has pecado, te vas al infierno, no te mereces estar conmigo. Ya está, estás condenado sí o sí. No puedes hacer nada para salvarte porque ya has sido malo, ya vas al infierno. Ahora bien, si dejas que alguien pague tu condena, sean cuales sean tus pecados, da igual el número de tus pecados, entonces te vas al cielo. ¿Eso significa que yo ahora puedo ponerme a pecar todo lo que quiera e igualmente ir al cielo? Claro que sí, pero no significa que sea algo propiamente bueno de hacer. Yo desde luego no prefiero no hacerlo y no llevarme, no ser un descarado, no hacer todas las maldades que yo pueda, sino pues bueno, pues llegar a ser alguien pues en esta vida pues que no incumpla, ¿verdad? Pues muchas cosas moralmente hablando malas. No voy a ser yo el que le robe, por ejemplo, la novia a mi amigo, no voy a ser yo el que pega a mis padres, o no voy a ser yo el que... muchos etcétera. Ahora bien, esto me puede pasar perfectamente, a lo mejor no en práctica, no cada día, pero algún día, claro que sí. A todos nos sucede que hacemos algo que está mal alguna vez cada cierto tiempo, y como no cada día también hacemos cosas que están mal de forma recurrente, como puede ser el mentir, ¿verdad? Muchas cosas, el mentir, hablar mal de alguien, ¿no? Tener envidia, cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces es tan simple como eso. Si tú, ahora tenemos en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Por ejemplo, ¿descalificado de qué? Descalificado, ¿verdad? De la recompensa, porque después de haber sido salvo, después de haber creído estas duras palabras que te he dicho, que ningún pecado te va a condenar jamás, entonces tú puedes ser descalificado de tus recompensas, porque no te mereces ciertas recompensas. ¿A causa de qué? De, ¿verdad?, tener una vida que no está acorde a lo que dice Dios, que estar apartado de Dios. Eso no significa que no vayas al cielo, pero sí que vas a ser descalificado de tus recompensas por no orar, por no predicar el Evangelio, por no congregarte, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tenemos que Cristo, al ser una persona que fue Él la condenada, ¿verdad?, por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, jamás ningún pecado nos va a condenar. Y entonces, como somos incondenables, no podemos ir al infierno. Y entonces tenemos que, pues la salvación no se puede perder en ninguna forma. Porque si por todos tus pecados ya pagó otra persona y tú no pagas por ningún pecado tuyo, porque si tú pagases por un pecado tuyo, entonces tú irías al infierno. Pero como ya otra persona, que es Cristo, se ocupó de eso y tú por ende de ninguna forma te vas a ir al infierno, a no ser que no lo creas así, pues entonces tenemos que tener en cuenta que es muy simple. Si ningún pecado tuyo te condena, nada te condena. Eres incondenable, eres inmortal. Pero puedes ser descalificado de ciertas recompensas, los cuales ahí sí se consigan por méritos propios, ¿verdad? Tenemos que tú no puedes tener ningún mérito propio en la salvación, porque si tú intentas salvarte a ti mismo, siendo que ya estás condenado por algo que ya has hecho mal, porque tú ya has pecado y ya te mereces el infierno, no puedes descondenarte a ti mismo, porque ya te mereces el infierno y ya estás condenado. Pero si alguien coge esta condena en vez de ti, no estás condenado. Ahora bien, ¿puedes estar condenado a tener una vida eterna sin recompensas? Claro que sí, porque esas recompensas se van a atribuir a tus méritos después de haber sido salvo. Y puedes no serlo por tener esos méritos cumplidos, como predicar el Evangelio, orar, etcétera, etcétera. Sí, también puedes tener una vida eterna próxima en la cual no seas condenado ¿a qué? No seas descalificado ¿a qué? Pues a las recompensas, a no tener recompensas. Tú tienes recompensas porque has hecho un buen trabajo aquí en la tierra, ¿verdad? Así de simple. Tenemos que tener en cuenta todo esto. Ser salvo se entra por fe, por creer, por tener
por creer con fe, creer de verdad, como le queráis llamar. Ser salvo de tener pérdidas. Una vez has sido salvo, ahí sí tú tienes que ocuparte de tu salvación, ahí sí tú tienes que ocuparte de, ¿verdad?, hacer buenas obras, para esa salvación de almas y para que no tengas pérdidas, pero no para no perder la salvación, porque obtuviste una salvación que es eterna. Y si no crees esto, no crees en la salvación eterna, y por ende no eres salvo, porque pues no crees en la salvación que hizo Cristo. Ningún pecado te condena, es simple. Si no crees esto y crees que algo te puede condenar o que de alguna forma tú serías condenado, no estás creyendo en la verdad. Así de simple. Bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros y dadle like si queréis. Y hasta la próxima. Adiós.